Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos nuevamente en una conferencia más. Bienvenidos sean todos al Instituto de Preparación de Privados IDEP. Para nosotros siempre es un gusto, un honor el poder llevar a ustedes distintos conocimientos relacionados al área pública del derecho, en este caso, en este día penal. Así es que quiero decirles a ustedes, primero agradecerles por la asistencia, sé que es domingo, ¿verdad? Pero va a ser un domingo de mucho aprendizaje, vamos a tratar de ver la forma puntual y dinámica para que posteriormente puedan ustedes incorporarse a sus actividades. Fíjense que el Instituto de Preparación de Privados es un instituto especializado en la fase pública, el área pública del derecho del examen técnico profesional. Nosotros, principalmente dentro del instituto, tenemos la visión de formar futuros abogados de éxito en Guatemala que se incorporen con conocimientos técnicos, jurídicos y también que se puedan incorporar a la práctica con conocimientos meramente de poder hacer uso del manejo de leyes. Es por eso que les llevamos a ustedes distintas conferencias y ponemos a disposición distintos cursos personalizados. Así es que dentro de la dinámica, pues también tenemos el inicio de cursos en el mes de enero del año 2026 para quienes deseen incorporarse a estudiar la fase pública. Serán desde ya bienvenidos. Bueno, vamos a tener entonces el inicio de esta conferencia, principalmente con el decreto que es el decreto 11-2025, que es el decreto que viene a darle vigencia a lo que conocemos actualmente en la práctica como la ley antipandillas, ¿verdad? Que vemos nosotros ahí, pues, de esta forma más sencilla, es decir, ley antipandillas, y voy a explicarles algunos detalles de qué es lo que esta ley, pues, regula para que podamos nosotros tener esos conocimientos. Así es que todos, por favor, con su decreto 11-2025, para que podamos ir entendiendo y comprendiendo cómo es que esta ley va a darle cierta definición a esos grupos delictivos organizados o eh, grupos estructurados que se dedican principalmente a la comisión de hechos delictivos como extorsiones, sicariatos, extorsiones extorsivas de tránsito, reclutamiento de menores de edad dentro de la organización criminal y principalmente que este decreto número 11-2025 lo que hace es, pues, seleccionar o darle ya una forma de grupo delictivo a lo que conocemos como organizaciones criminales de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Así es que vamos a dar inicio. Vean ustedes, esta ley que les decía, antipandillas, pues tiene una bastante extensidad en su nombre, pero todo lo vamos a ir desarrollando. Es ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras y pandillas. ¿Por qué la importancia de esta conferencia y lo importante de que ustedes estén actualizados? Es que vamos a recordar algo. Esta normativa entró en vigencia el 11 de noviembre del año 2025 y fue publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre del año 2025. Es decir, dentro de este mes de noviembre se va publicado y eso es lo importante de que ustedes estén actualizados y que lleven pues sus normativas vigentes, principalmente para quienes se van a someter próximamente a su examen técnico profesional o en las primeras fechas del próximo año 2026. Seguramente se los van a estar preguntando. Dentro de esta normativa les he dejado algunos detalles como por ejemplo qué es el decreto número 11-2025. Miren, cuando ustedes analizan el decreto van a encontrar, por ejemplo, allá en su artículo número 1 relacionado al objeto y también en cuanto a la parte considerativa, que lo que busca este decreto, esta ley, es ser un instrumento punitivo y claramente pues ahí lo deja determinado preventivo, ¿verdad? Pero esa prevención deviene de una eficacia para que puedan combatirse los grupos criminales. Y como les vuelvo a repetir, grupos criminales que alteran principalmente el orden social. Grupos criminales denominados maras o pandillas que vienen a ser aquellos grupos delictivos que cometen hechos criminales, flagelos, que atentan en contra de la vida de los ciudadanos guatemaltecos, que atentan en contra del comercio guatemalteco
contra el patrimonio de una persona, contra la paz de una persona por el miedo o zozobra que causa, y también la convivencia social que pueda darse incluso entre los propios adolescentes o la propia juventud, ¿verdad? En el momento que puedan ser reclutados. Acuérdense que tenemos una mayoría de jóvenes que pueden ser parte o reclutados por distintas pandillas. Y vamos a ver cómo se va a ir sectorizando en distintas maneras esta, esta actividad practicada por estos grupos criminales para que pueda, de cierto modo, el Estado contrarrestarlas. Pero principalmente un instrumento punitivo y preventivo. Dentro de esa punibilidad se van a dar cuenta ustedes cómo es que se aumentan las penas para distintos delitos y cómo dentro de ese ser preventivo que, por cierto, se recuerdan que es una característica del derecho penal ser preventivo y ser rehabilitador y que asumamos ahí aquella escuela positivista del derecho penal, pero vamos a encontrar nosotros acá también que es preventivo porque no solo reforma algunas leyes que vamos a analizar, sino también crea delitos, principalmente para proteger a aquellos menores. Entonces, eso es lo que, ¿por qué es punitivo? ¿Por qué es preventivo? ¿Verdad? Combate contra los grupos criminales, porque dentro de ese combate a grupos criminales también vamos a encontrar nosotros cómo se le va a dar un trato especial a estos grupos delictivos, cómo es que el Estado permite que los jueces incluso de mayor riesgo puedan conocer ciertos casos cometidos por estas estructuras criminales. De ahí entonces vamos a entender también nosotros qué es lo que busca el decreto. Una cosa que es qué es el decreto y otro qué es lo que busca. Les he dicho anteriormente que es un instrumento preventivo utilizable para perseguir, procesar, que son dos cosas, perseguir y procesar, investigar y posteriormente procesar a las personas en las fases del proceso penal que tengan que seguirse para resolver la situación jurídica. Pero dentro de ese procesamiento, hoy esta ley nos da a los guatemaltecos la confianza de que hay ciertos casos, ciertos delitos que anteriormente veíamos nosotros, por ejemplo, que las personas aceptaban cargos, hoy eso ya no podrá ser posible porque reformó el Código Penal y Código Procesal Penal en distintas actuaciones. Los tratos, entonces, dentro del proceso de estos grupos criminales, también los vamos a encontrar en aquella parte de el régimen penitenciario, porque también ordena algo de esta ley, y lo vamos a ir analizando, de cómo deben ser tratadas estas personas que pertenezcan a estos grupos criminales. Entonces, ¿por qué? Con el objeto de obtener una justicia pronta y cumplida. También es un instrumento que previene que los jóvenes en riesgo sean reclutados por estos grupos delictivos. A través del procesamiento, de la erradicación, vamos a ver cómo es que en Guatemala los jóvenes irán desarrollándose, creciendo en un ámbito o en un ambiente más sano, donde no se encuentre contaminado por esa criminalidad o que encuentren ciertas desviaciones criminales. ¿Ya? Siguiente, que la pena a imponer a los integrantes sean congruentes con la grave afectación al bien jurídico tutelado que protege el Estado. Entonces, dentro de esta penas a imponer, que sea acorde a la afectación, es donde aumentan las penas. Y vamos a ver el aumento de las penas hasta en dos terceras partes, por ejemplo, de las penas que están establecidos en algunos delitos para quienes cometan actividades ilícitas argumentándose o basados en una estructura criminal. También entonces es que vamos a tomar en cuenta la gravedad del daño ocasionado a la víctima o a la sociedad como extensidad para poder buscar esa punibilidad. Recuérdense que propiamente ya el Código Penal establece, ¿verdad?, la afectación hacia la víctima, y aquí esta ley no lo reforma. Y la gravedad del daño ocasionado a la víctima o a la sociedad. Y por último, nuevamente, la readaptación y la reeducación como parte del sistema carcelario que pueda darse esa readaptación y reeducación, ¿verdad?, en esa última fase de cumplimiento de condena. Por ello que aunque sean delincuentes, aunque sean considerados terroristas, también debe buscarse su readaptación y reeducación.
Es parte del derecho penal, parte de los principios que deben garantizar esa reincorporación de toda persona procesada. Pero esto es lo que busca el decreto y entre otras situaciones que vamos a ir desarrollando. Bueno, el objeto de la ley. Miren, esta parte es importante y lo dejó determinado propiamente el artículo 1. Dentro de ese objeto de la ley claramente establece que tiene que buscar la identificación, designación, tratamiento de grupos delictivos organizados, criminales, transnacionales, terroristas, maras o pandillas. Yo aquí les he colocado algo en un color distinto que establece la identificación y la designación, porque vamos a ver más adelante cómo se va a dar la designación. O sea, ese artículo 1, para quienes tienen su decreto ahí, lo han estado analizando, algunos eh, compartí ahí el decreto, pero el artículo 1 establece ese objeto. Pero dice la identificación y la designación. Ahora, vamos a entender cómo se identifica y cómo se designa. Ojo, y el tratamiento de grupos. Dos, fortalecer el combate integral contra las actividades delictivas realizadas por la delincuencia organizada, maras y pandillas. Ese fortalecimiento al combate integral también se da un fortalecimiento al Ministerio de Gobernación, porque vamos a ver en aquellas disposiciones finales y transitorias cómo se le va a equiparar de equipo táctico o cómo se le asignará incluso un presupuesto para la compra o adquisición de equipo táctico que pueda servir para las unidades especializadas para el combate de estos grupos terroristas. ¿Ah? Vamos a ver en esa parte final. Entonces también vean ustedes que establece la creación de centros de privación de máxima seguridad, tanto para privados que estén pendientes de resolver su situación jurídica, es decir, en contra de quien exista un auto de procesamiento, y aquellas personas que ya se encuentran cumpliendo condena. Esto es lo que manda la ley hacer, la creación de centros carcelarios. Vamos a verlo al final en esas disposiciones. Y por último, el objeto de la ley también establece la reforma de tipos penales y leyes conexas creando incluso nuevos tipos penales, ¿verdad? Dentro de esos nuevos tipos penales, aquel tipo penal del reclutamiento de menores de edad. Ley contra la delincuencia organizada. Ese es el objeto, eso es lo que esta ley busca y por eso es que vamos a tener esta normativa vigente, lo que de hecho pues ya está aplicando. Ahora, algo importante, porque hemos visto que es la ley contra el combate frontal de grupos delictivos, organizados o criminales transnacionales, denominados maras o pandillas. Pero, ¿qué debo entender por una mara o una pandilla? Porque eso es lo central de esta ley. Lo central de esta ley es que se le aplique principalmente a maras o pandillas. Pero, ¿qué es lo que debo entender por una mara o una pandilla? Bueno, primero, son grupos organizados. Dentro de esa organización tienen su propia estructura, tienen su propia jerarquía. Es que ahí yo se los he dejado, cuenta con su propia jerarquía. Tienen una disciplina interna, todos colaboran, todos tienen una función. Hay una pluralidad de funciones o una distribución de papeles o funciones, en este caso criminales, que va a orientar a la consumación de distintos hechos. Utiliza mecanismos de control y de permanencia dentro de la estructura criminal. ¿Quiénes son los que pertenecen? Pero cuál es o qué es lo que debe realizar para ese ingreso. Otra situación importante, la identificación grupal. Dentro de esa identificación grupal, pues vean ustedes, ahí pues les he colocado una imagen ilustrativa, distintas. Aquí todos están unidos, pero ven ustedes ahí que hay personas que tienen números en espalda y otras personas que tienen letras en espalda. Aquí, por ejemplo, un 18, aquí un MS, haciendo referencia a la Mara Salvatrucha y a la pandilla del barrio 18, ¿verdad? Y acá vean ustedes la diferencia, porque el 1 y el 8 está de una forma distinta. Aquí las letras, ¿verdad? MS están de una forma distinta. Pero ¿cómo poder? Y eso es parte de una investigación que se tiene que realizar, porque ¿cómo determinar? Porque entendemos que entonces están los dos grupos, las dos estructuras organizadas transnacionales terroristas.
Mara Salvatrucha y Pandilla del Barrio 18. Pero estos también, punto número 3, identidad grupal. Y punto número 4, se organizan mediante clicas o células. Entonces, esa estructura, que podemos decir una estructura, ¿verdad? Cualquiera de las dos, esa estructura funcionará a través de distintas clicas o células, como le llama la ley. Que puede ser la clica de los pelones, la clica de los locos. Entonces vemos actuando, por ejemplo, al barrio 18 actuando a través de la clica a los pitufos o la Mara Salvatrucha actuando a través de la clica los terrícolas y así van a tener sus subclicas, ¿verdad? Pero pertenecen a una misma agrupación. Estas agrupaciones se integran de tres o más personas que operan en un área geográfica determinada porque también se le ha considerado grupo organizado, recordando que los grupos organizados estructurados, conforme la ley contra la delincuencia organizada, se recordarán que es conformado por tres o más personas. Acá igual forma, tres o más personas. Actúan en un ámbito geográfico determinado. Y ese ámbito geográfico determinado es cuando nosotros vemos aquellas clicas o vemos nosotros a estos grupos, Mara o Pandilla, los vemos en distintos, por ejemplo, municipios operando. Hablemos municipios como Misco, Amatitlán, Villanueva, Canales, Palencia. Entonces vamos viendo distintos municipios o distintas zonas. Puede ser que opere en la zona 3 de Villanueva, en la zona 5 de Villanueva, no sé, en cualquier zona, para no hacer una distinción, pero yo vivo en esa zona, pero no, solo es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense, y lo otro es que podamos nosotros también comprender que van a operar en distintos lugares, distintas zonas, distintas colonias incluso, ¿verdad? Y cada quien, por eso son organizadas, disciplinas internas y mecanismos de control. Operan en tal lugar y ese es su ámbito geográfico de operación determinada. Actividades principales, número 6, principales que consisten en la comisión de hechos delictivos. 7, utilizan el terror en contra de la población como medios de coacción o amenazas. Porque definitivamente, ¿por qué es que todos los guatemaltecos tenemos miedo a las estructuras criminales, referentemente a las que hace referencia a esta ley antipandilla? Porque provocan coacción, provocan amenaza, provocan miedo, intimidación a la ciudadanía, cometiendo distintos hechos delictivos. 6. Actividad principal consiste en la comisión de hechos delictivos, tales como extorsiones, que es lo que deja el principal fundamento de la punibilidad de este decreto, extorsiones, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, coacciones, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que se va dando esta criminalidad. Y aquí entonces que vemos nosotros estas dos imágenes. Pero vean ustedes, les puse ahí dos imágenes para que tengan referencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pero vean ustedes pues que vamos a encontrar, por ejemplo, dice barrio, barrio 18 Mara Salvatrucha, pero de repente usted va pasando por algún lugar y ve usted que hay unos números, y usted es 18. Pero no crea que andan a 18 calle o en la 18 avenida. No se trata de que anda, de repente anda en la 18 calle. No, no, no. Tenga cuidado. O que anden en la calle número 13. No, no, acá ando en la calle 13. ¿Verdad? O qué publicidad. No, no. Tenga cuidado porque son marcas o distintivos que hacen, ¿verdad? Las pandillas o las maras a efecto de poder marcar ciertos territorios en donde ellos están operando. Entonces, esto es lo que establece también este decreto, que es lo que debemos entender por mara o pandilla, ¿verdad? Aquellos que tienen una integración de tres o más personas y que operan en un ámbito geográfico determinado. Entonces, es precisamente lo que ustedes acá pueden tener en pantalla, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero pues eso es lo que busca el Estado a través de esta normativa, erradicar esto, ¿verdad? Erradicar. De hecho,
en algunas colonias ya empezaron a borrar algunos, algunos muros, ¿verdad? Unas paredes que tenían algunas, digamos, algunas letras o números para, pues, ir aplicando esta normativa, que de hecho ya está vigente. Bien, entonces, ¿cómo se designa una mara o pandilla? Eso es importante. Y fíjense, pues, dentro de la normativa, ustedes van a encontrar en el artículo 2 de su ley, van a encontrar la declaratoria de maras o pandillas. Por eso digo, esta ley hace referencia a mara o pandilla, pues es antimara. Pero fíjense, pues, ¿cómo se va a designar? Porque algo importante les dije en esta parte del objeto, que es qué es lo que busca, la identificación, designación y tratamiento de grupos criminales. Pero, ¿cómo se va a designar? ¿O qué es lo que se va a considerar por un grupo estructurado, mara o pandilla, un grupo terrorista? Fíjense, pues, para la designación, la ley hace referencia a que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la ley, ¿verdad?, de competencia de procesos de mayor riesgo, que es el decreto 21-2009, que nos va a dar a nosotros aquel mecanismo de cómo es que un proceso ordinario puede pasar a competencia de mayor riesgo. Pues algo así en ese sentido vamos a tener esta designación. Para la designación, el fiscal, número uno, general, realizará el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia, la que deberá resolver por medio de Cámara Penal. Entonces ahí encontramos primer paso, digamos, para la designación. La solicitud de requerimiento, ¿verdad? Del fiscal general a Corte Suprema de Justicia, quien actúa a través de Cámara Penal para resolver, tramitar y determinar si designa el grupo como mara o pandilla. ¿Qué grupo? Dos, el requerimiento contendrá los informes, escuchen, de seguridad, inteligencia, análisis criminal de entidades que fundamentan el requerimiento. Pero tres cosas importantes: informe de seguridad, inteligencia y análisis criminal. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil contarán con distintas actuaciones a efecto de poder determinar ante qué grupo organizado estamos, si es mara o es pandilla. Y recuerden algo importante, porque yo les he colocado acá pandilla el barrio 18, porque a veces dicen Mara el barrio 18, no es no, no, no. Mara solo es Salvatrucha, pandilla el barrio 18, ese es el otro que se considera grupo criminal. Pero entonces es para que hagamos la diferencia y acá sí tiene que estar bien determinado de qué grupo se trata y qué subclica es la que podría estar operando en determinado lugar. Tres, la resolución que declare la designación, escuchen esto, deberá ser publicada y se publicará el nombre de la organización terrorista. Claramente eso, clicas en el diario oficial y canales de gobierno. Eso es lo que ha dejado determinado y pues ahí pues ya veremos cómo en la práctica se irá desarrollando, cómo se irán declarando y eso posteriormente, pues tendrán que tomarlo en cuenta los jueces en el momento que vayan a procesar a una persona por ser considerado, digamos, eh, parte del grupo terrorista. Pero, ojo, sí lo tienen que tomar muy en consideración. La otra vez había una persona que tenía tatuajes, tenía números, pero decía, yo me rehabilité. Antes pertenecía a un grupo, pero ese grupo desapareció. Ya no soy pandillero. ¿Verdad? Es como cuando, por ejemplo, yo me recuerdo una ocasión, me subí a un bus y si yo no sé si tal vez a ustedes, a alguien les ha pasado que se sube una persona, ¿verdad? Y de repente dice, me recuerdo, se subió y dice, este es un asalto. Fíjense ustedes. Entonces, todos nos asustamos. Este es un asalto, dice. Y luego dice, así decíamos cuando nos subíamos antes a robar en los buses. Entonces, todos asustados. Y entonces empieza, miren que tengo tatuajes. Y de veras tenía sus tatuajes. Pero decía, yo ya no pertenezco a ningún grupo criminal. Pero entonces, ¿será que con el hecho de tener esos tatuajes podrá ser considerado pandillero o terrorista y podrá ser procesado? ¿O tendrá que ser parte de un grupo estructurado, determinado y designado
en esa resolución y publicado. Eso es parte de lo que tendremos que ir viendo en el transcurso del tiempo. ¿Cómo se irá desarrollando esto? Ahora fíjense, pues, duración. La designación, por eso la designación es importante para poder aplicar esta ley. La designación durará, dice, un periodo de 5 años, prorrogable. O sea, ¿cuánto es lo que va a durar? La designación será para considerarlo. Grupo estructurado, mara o pandilla, 5 años. Así será declarado y será prorrogable conforme vayamos avanzando. Será prorrogable, ¿verdad? Ahí pues creo que se va a dar distintos archivos en los cuales podemos ir considerando. Pero importante, incluso hasta para nuestro litigio, para los compañeros, colegas que pues nos están ahí sintonizando, también es importante porque tendríamos nosotros que ir considerando si es parte de esa designación, el caso en el cual pues estaríamos nosotros trabajando. Así que es parte importante. Es como que ustedes cuando ven un proceso de mayor riesgo, porque está en mayor riesgo, analizan la competencia. ¿Cómo se dio la competencia? Igual acá, ¿cómo se dio la asignación? Y ahí está en el artículo 2, ¿verdad? Claramente lo establece. Ok, ¿qué leyes se reformaron con, con este decreto 11-2025? ¿Qué leyes se reformaron? Se viene a reformar, ojo con esto, se reforma la ley contra la delincuencia organizada, ley del régimen penitenciario, código penal y código procesal penal. Ojo, para quienes se encuentran estudiando su fase pública, para quienes se encuentran estudiando su fase pública, este, pues no quiero que vayan a pensar, tengo que cambiar mi código, tengo que cambiar mi código penal, procesal penal, no, no. Hay algunos que pueden hacer las anotaciones, ¿verdad? O llevar su ley, ¿verdad? Yo creo que también las leyes la pueden llevar impresa, pero pues vean ustedes, sí, 4 importantes normativas. Vamos a analizar los puntos en los cuales se dan estas reformas. De la ley contra la delincuencia organizada, ¿qué se reforma? Escuchen esto, presten atención. Ese artículo 3 del decreto establece que se reforma la ley contra la delincuencia organizada en el sentido siguiente. Se adicionaron al artículo 2 de su ley contra la delincuencia organizada, tengan ahí, si tienen ahí su ley contra la delincuencia organizada a la mano, tienen que anotar que en ese artículo 2 se han adicionado a la literal E, artículo 2 literal E, la literal E8 y E9, ¿verdad? E8 y E9. En el sentido que posterior a ese numeral del hurto de fluidos, ¿verdad? Entonces ahí queda, por ejemplo, adicionaron violación, actividades sexuales remuneradas, que eso pues ya lo teníamos nosotros contemplado en normativas anteriores, como delitos, igual femicidio. Entonces, femicidio ahora también forma parte de los delitos que pueden ser cometidos en delincuencia organizada y incluye, ahí en verde, el reclutamiento ilícito de menores de edad. Este es un nuevo delito que viene a crearse con la entrada en vigencia de esta ley o que viene a entrar en vigencia junto al decreto. Reclutamiento ilícito de menores de edad. Luego, en el E9, colocan la extorsión, que no está, y exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asociaciones ilegales entre hermanos, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes y insignias, que quedan determinados como parte de los delitos que puedan cometerse en grupo estructurado o criminal. Entonces, eso es lo que viene principalmente a reformarse, ¿verdad? ¿Qué actividades delictivas formaron parte de esa ampliación de los delitos que estén contemplados en el Código Penal en la literal E8? Y ley contra la delincuencia organizada, reclutamiento de personas menores de edad, y de ahí, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, entrenamiento para agentes armadas, entrenamiento de actividades ilícitas, ley contra la delincuencia organizada. Ojo, vamos un poquito más, algunos detalles técnicos que podríamos encontrar. Fíjense que en esta parte, el artículo 5 de su ley, el artículo 5 de su ley, deja determinado el delito de obstrucción extorsiva de tránsito como aumento de pena. Porque cuando usted ve su ley con delincuencia organizada,
va a encontrar una pena menor a la que actualmente entró en vigencia. Es decir, que ahora la obstrucción extorsiva de tránsito, por ejemplo, vean ustedes, quien agrupado delincuencia organizada. Entonces, tres supuestos, porque también se vino a adicionar dos numeral, dos párrafos. Pero, entonces, en el primer párrafo se modifica, se reforma la pena. La pena ahora es de mínimo 14 años a 18 años. Miren, la pena es bastante. Pero la obstrucción extorsiva de tránsito es aquel delito que se comete por un grupo delictivo organizado. Ojo, grupo delictivo, delincuencia organizada. Y no estoy diciendo que sea mara o pandilla. Grupo organizado que se encargue, por ejemplo, de exigir bajo amenazas de muerte e intimidación por permitirles, por ejemplo, circular aquellos buses que iban al oriente, ¿verdad? Y les pedían una cuota dineraria, una exigencia dineraria a cambio de no atentar en contra de los pilotos por permitirles circular. Obstrucción extorsiva. Por eso obstruyen el paso, ¿verdad? Extorsiva bajo una exigencia de tránsito. Ahí veíamos los buses. Entonces, fíjense pues que ese delito está contemplado en la ley contra la delincuencia organizada, pero se refería a delincuencia organizada, cualquier grupo delictivo. Ahora le aumentaron la pena en el sentido de que en delincuencia organizada, ahora llamémosle delincuencia organizada común, ¿verdad? De 14 a 18 años. Pero también viene a agregar un segundo párrafo, en donde refiere que vamos a ver, si el delito es cometido por integrantes de maras o pandillas designadas. Y miren, les vuelvo a colocar otra vez en color morado para que vayan ustedes conmigo llevando la secuencia. Ojo, ¿verdad? Cometido por mara o pandilla designada. ¿Y cuándo es designada? Vimos anteriormente cómo se daba la designación. ¿Cómo es que se va a dar por parte de Cámara Penal esa designación? Ok, si es designado como organización criminal, transnacional o terroristas, quien finge ser parte de ella será sancionado con la pena aumentada en una tercera parte. O sea que si estamos ante la obstrucción extorsiva de tránsito, esa exigencia amenazante de extorsión cometida por mano o pandilla en grupo organizado, entonces vamos a entender que casi que va a llegar a los 18 años, no es que supera los 18 años con ese aumento de una tercera parte. Entonces tendríamos que a los 14 una tercera parte y aumentar. Así va a ser sí creo yo que la punibilidad ahí es bastante estricta para quienes cometan pues este hecho delictivo. Sí es bastante estricto en ese sentido, compañeros. Sí es bastante estricto para que ustedes tomen nota y vean pues cómo podría pues en ese sentido aumentarse esa punibilidad. Bueno, colóquenle ahí, principalmente cuando sea por una mara o una pandilla, veremos ese aumento. Artículo 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Verdad? Porque no puedo cambiar acá, pero si ustedes ven en su Ley contra la Delincuencia Organizada, anteriormente este delito fuera cometido por delincuencia organizada, o bien que esa delincuencia organizada antes no estaba clasificada, ahora la tenemos clasificada o seleccionada, si es por mano pandilla, ahora pues se aumentó, pero antes era una prisión de 6 años mínimo, imagínense 6, imagínense, más del doble fue aumentado, antes eran 6, ahora para delincuencia común de 14, y si es por mano pandilla, aumenta en una tercera parte, ahí estamos 18, ¿verdad? Bueno, van a ver ustedes también cómo el Código Procesal Penal ahora volvió más, digamos, más estricto en cuanto al cumplimiento de esta pena. Antes, por ejemplo, podían incluso aceptar cargos. Ahora vamos a ver qué es lo que dejó establecido este decreto. Número 3 o tercer párrafo. Escuche esto, durante el proceso, y escúchese, asimismo, durante el proceso penal, hay acá algo importante porque si usted se da cuenta, dice durante el proceso penal. Escuche esto, preste atención a ese detalle. Durante el proceso penal relacionado en este delito, dice, el juez podrá dictar precautoriamente la inmovilización
o inhabilitación de productos financieros, incluidos en este sentido, les he resaltado cuentas bancarias de la o las personas vinculadas a proceso penal por este delito. ¿Y cómo se vincula a proceso penal a una persona por un delito? Mediante el auto de procesamiento. Por eso es que claramente durante, dice, el desarrollo del proceso penal puede darse, miren, el juez podrá dictar, dice. Pero aquí tendríamos que ver cómo se va a ir desarrollando, si será a petición del Ministerio Público o será de oficio por parte del juez que pueda decretar precautoriamente esta inmovilidad o inhabilitación del producto financiero, teniendo cuentas bancarias. No dice cancelación. Que tener, hay que tener ahí en cuenta esta normativa, ¿verdad? Bueno, eso es algo que tendremos que ir viendo conforme se desarrolle. Siguiente. Este artículo 11 bis se viene por eso este 11 viene también a tener lo que es el 11 bis, que es el reclutamiento ilícito de menores de edad. Yo aquí se los he tratado de desglosar, pero vean ustedes pues como nuevo delito, tenemos nosotros acá claramente el reclutamiento ilícito de menores de edad. Y vean ustedes, hablemos de algunos detalles. Sujeto activo, ¿quién? Pero ese quién, recordemos que pertenezca a la estructura criminal. Y quiero, vean ustedes, ¿quién sea parte del grupo criminal que reclute a menores? No hace una clasificación de que si estos menores sean niños o sean adolescentes como grupos etarios, sino únicamente como menores de edad. Para ello, van a referirse a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para saber quiénes son menores de edad. Ok, verbos rectores. Este delito lo comete quien capte, reclute, agrupe, organice, entrene, amenace, coaccione o intimide. Miren los verbos rectores. Captar, reclutar, agrupar, por ejemplo. Entrenar. Dice de cualquier forma a menores de 18 años. Esos son los menores de edad. Pero este reclutamiento, esta captación, esta agrupación, este entrenamiento tiene una finalidad. Y esta finalidad es que participe en un hecho delictivo. Por eso ahí los legisladores dejaron que participe en uno o más delitos, uno más hechos delictivos. Entonces, vean ustedes que este delito, ¿por qué es importante? Porque garantiza derechos de los menores, una integridad, la vida, el desarrollo propiamente. Hay derechos individuales y sociales que el Estado debe garantizar, principalmente los sociales, y que a través de esta normativa, a través de este 11 bis, se está cumpliendo. Porque el derecho, por ejemplo, a una educación. Muchas veces hay menores que dejan de ser educados porque son reclutados, pero hoy tenemos una normativa que es punible y que puede erradicar esas actividades por la delincuencia organizada. Y aquí es donde quiero hacer una observación, porque también tendríamos que ver cómo se va a ir desarrollando este 11 bis, ¿verdad? Porque dice, ¿a quiénes recluten basado en delincuencia organizada? ¿O será que este 11 bis será directamente aplicable a los grupos considerados, ¿verdad? Maras o pandillas? ¿O será un delito que quedará para delincuencia organizada o delincuencia en maras o pandillas? ¿Verdad? Pero pues ya está la normativa, será sancionado con una prisión de 14 a 18 años. Miren, también, o sea, de 14 a 18 años, miren, igual quedó la misma punibilidad que la obstrucción extorsiva de tránsito, 14 a 18 años, ahí está, y una multa de 100,000 a 300,000 quetzales. Es bastante compleja. Bien, vamos a lo siguiente, compañeros. Recuérdense, compañeros, que ya creo que están compartiendo el link ahí para que puedan ustedes colocar sus datos y puedan, pues, de cierto modo participar tanto en la rifa de los libros como en la rifa de las dos becas que estará rifando el Instituto de Preparación de Privados. Así es que pilas con esto. Pilas ahí a llenar su formulario. No se queden sin llenar su formulario. Vamos a tener ahí la rifa. Hoy
terminará la noche con premio, premio. No es canasta navideña, es beca, ¿verdad? Bueno, ley del régimen penitenciario. En esta ley del régimen penitenciario, presta atención. Yo acá, vamos a ver, ahí abajo les he ido colocando de la diapositiva, vean ustedes abajo al lado derecho les he ido colocando artículo, por ejemplo, artículo 6, artículo, que esos son los artículos del decreto, para que ustedes vayan teniendo ahí cuando tengan la diapositiva, vamos a compartir, ley del régimen penitenciario. Ok, fíjense pues, ese artículo, que es el artículo 7, y la ley del régimen penitenciario lo que hace es que viene a reformar el artículo 33 de la ley del régimen penitenciario. Lo que ustedes ven en pantalla es el artículo antes de la reforma. ¿Por qué se los coloqué? Como referencia a qué es lo que establece, para no entrar de una forma tan grosera a solo venirme a la reforma, porque quería ilustrarles, por ejemplo, que ese artículo 33 establece prohibiciones específicas y que se prohíbe a las personas reclusas mantener dentro del establecimiento. Bueno, ¿qué es lo que no puede tener? Armas de cualquier tipo, no puede tener bebidas alcohólicas, no puede tener medicamentos. Y van a ver ustedes cómo al final en las disposiciones transitorias, esos centros carcelarios que van a reclutar a maras o pandilleros tendrán su centro médico. Ahí lo dejó establecido y hay que cumplirlo. Bueno, pero dice, se le prohíbe, ¿verdad? Medicamentos prohibidos, objetos de uso personal valiosos como joyas, dinero en cantidades exageradas, dice aparatos de radiocomunicaciones y teléfonos celulares. Eso es lo que quedaba determinado hasta que entró en vigencia el 11, ¿verdad? De noviembre. Y entonces, vean ustedes, se adicionó a ese 33 la literal G. Esa literal G establece, ojo, que tienen prohibido equipos receptores de señal de Internet, drones o cualquier otro equipo de tecnología de información, redes móviles de cualquier banda, ojo, redes móviles de cualquier banda, frecuencias, vean ustedes, radioeléctricas, porque también es cierto que hemos visto que dentro de los sistemas carcelarios, en algunas ocasiones, hay, por ejemplo, routers, ¿verdad? Miren, ahí tienen fibra óptica. Pero ¿cómo llega a eso? Entonces, eso es lo que dejó determinado dentro de las provisiones para los reclusos. Eso es lo que se viene a reformar en esta primera parte de la ley del régimen penitenciario. Si es que yo por eso les digo a quienes se encuentran estudiando su fase, pues, pero eso sería yo mi criterio, yo le agregaría la literal G, le agregaría la reforma, decreto 11/2025, y le agregaría con, pues a mano, ¿verdad? Para, pues ya tienen bien marcada esa ley, o pues pueden modificarla, llevar su decreto, pero sí tienen que llevar esa reforma cuando se examine. Bueno, ahí están las imágenes ilustrativas de casos reales que han obtenido la policía, eran distintas requisas. Vamos entonces, siguiente. Esta ley del régimen penitenciario también, escuche esto, adicionó el artículo 55 bis de la base de datos. Artículo 55 bis. Y es que dentro de la normativa de la ley del régimen penitenciario, solo para ponerlos en contexto, este artículo 55 hace referencia al diseño de los centros carcelarios. ¿Cómo se van a diseñar? ¿Cómo se van a construir? La arquitectura adecuada, el que tiene que ser conforme a lugares, conforme al cumplimiento de estándares penitenciarios. Pero de ese 55 va ahora el BIS y ese BIS se relaciona a la base de datos de personas privadas de libertad. Entonces, ojo, estricto control de base de datos. Dice, las autoridades del sistema penitenciario tienen la obligación de crear y mantener actualizada. Yo les he ido subrayando, lo verde, por ejemplo, crear y mantener actualizada. Una cosa es la creación y otra cosa es solo lo creo y lo descuido. No, no, creación y mantener actualizado, es decir, una constante actualización de personas privadas de libertad de todos los centros a nivel nacional, ¿verdad? Deben de recabar datos, ahí mismo dice, al menos los siguientes.
nombre del recluso, edad, sexo, delito, ¿verdad? Por los cuales se encuentra privado de libertad o ha sido juzgado o se encuentra condenado, el lugar de origen, comunidad lingüística y lo importante que relaciona la ley antipandillas. Si éste pertenece a una estructura criminal de las denominadas maras o pandillas y el nombre o mara a la que pertenece. Pero pueda que entonces vean que va a haber una base de datos incluso del sistema penitenciario, que va a servir también incluso como antecedente para saber si esa persona forma o no parte de un grupo delictivo. Ahora, pueda que esa persona cumpla su condena y salga en libertad, pero al salir en libertad tendríamos que ver cómo se va desarrollando. Les digo porque no ha pasado ningún caso así, pero cuando salga en libertad, si esa persona será siendo considerado pandillero o parte de una agrupación criminal, mara o pandilla, o la designación ya caducó. Recuerden que la designación tiene 5 años. Puede ser. Ahí sí que eso es lo interesante de analizar aquellas nuevas leyes que van surgiendo, ¿verdad? Pues va a quedar en un registro penitenciario, claro, pero cuando vuelva a salir, todavía está la designación, fue prorrogada o ya caducó. Entonces ya no lo vamos a considerar. Si comete otro delito y ya no está, pues bueno, ya no va a ser considerado. Eso es parte importante. Bien, vamos entonces. Código penal. ¿Qué reformas se dan al Código Penal? Vean esas reformas al Código Penal, pues qué interesantes. Primero, la coacción. Dentro de la coacción podemos tener nosotros en cuenta, pues que este delito, vean ustedes, de coacción es aquel delito que hace referencia principalmente, y yo ahí les he colocado antes de la reforma. Antes de la reforma se los he colocado. Por eso dice que quien, sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, esa es una amenaza, mediante procedimiento violento, amenaza o intimidación, ¿verdad? Amenaza o intimidación mediante, ojo, mediante acto obligue a alguien más a hacer lo que no quiere. Y eso se los he colocado yo. Por eso entonces este delito de coacción, vea usted, establecía una prisión de 6 meses a 2 años. Pero esto era antes de la reforma, por eso yo les coloqué antes de la reforma, ¿verdad? Antes de la reforma. Ahora, ¿qué pasó con el delito de coacción? Ese artículo 9 del decreto viene a reformar y establece, ojo, miren cómo viene dentro de esa reforma del Código Penal. El 214 bis se viene a adicionar dentro de esta parte de la coacción. Por eso les puse la coacción. ¿Cómo estaba la coacción y cómo viene ahora, que ya viene con el 214 bis agregado? Escuchen eso. 3 supuestos importantes que se los he marcado y quiero que lo vayamos analizando. Dentro del primer supuesto, vamos a encontrar nosotros, vean, 214. Primer supuesto. Cuando los hechos a que se refiere el artículo anterior relativo a la coacción, que los hechos de coacción son estos, por eso les dice un antecedente. Acto intimidatorio, obligan a otra persona bajo amenaza. Acto violento, la amenaza. Hace esto, obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Entonces, ese primer supuesto refiere que mediante acto violento o coacción, cuando los hechos a que se refiere este artículo anterior, o sea, la coacción, el objeto material del delito sea, escuche, destinado a una persona privada de libertad. O sea que en el anterior la coacción hace referencia a una persona en general, pero acá ya vemos una persona específica, un sujeto pasivo especial. ¿Por qué? Porque está designado a una persona privada de libertad. Entonces dice, esa persona privada de libertad dentro de un centro de privación, entonces si la coacción es dirigida, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. De 6 a 8 años. Entonces, esa es la coacción. Y eso es lo que veíamos nosotros. No sé si ustedes han escuchado la famosa talacha.
o el pago de la talacha dentro de un centro carcelario, que anteriormente podrían o denunciaban, por ejemplo, que era una extorsión, porque había una amenaza, una exigencia de dinero bajo una amenaza de atentar en contra de la vida o, bueno, y en otras oportunidades se le exigía una cantidad de dinero, verá, hacer lo que no quiere. Entonces, si no pagas, te mandamos, por ejemplo, a lavar los baños o vas a dormir en el corredor o algo, ¿verdad? O te toca lavar los baños como, pero es obligar a alguien a hacer lo que no quiere, coaccionar. Pero ahora sí recae sobre el privado de libertad. Ahí está, de 6 a 8 años de prisión. Entonces, ¿ves? Siempre es coacción, porque no le denominaron un delito específico. Entonces, por eso es que deviene la coacción, ¿verdad? Bueno, un alivio tal vez para los privados de libertad que sufren de estas coacciones. Segundo párrafo. Si la coacción económica, ojo, por eso dice coacción económica, una exigencia de dinero. Si la coacción económica es ejercida por parte de funcionario público responsable directo o vinculado al sistema penitenciario, ojo con los funcionarios y empleados públicos acá, como sujetos especiales, y que tienen a su cargo el resguardo de personas privadas de libertad, la pena se agrava en dos terceras partes y tendrán como pena principal ese aumento de pena de prisión, dos terceras partes. Imagínense, ¿cuánto? Dos terceras partes. Bueno, siempre tomando lo mínimo, pues. Acá, que serían los seis. Imagínense, dos terceras partes. Vamos a 10 años. Más la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones durante igual el periodo. Entonces ahí pues ya va aumentándose. Ahora, siguiente. Y si como consecuencia de la conducta descrita resultara afectada la integridad física, la vida del privado de libertad de su familia, escuche, la pena se va a aumentar en una tercera parte. Entonces aquí es menor, pero vean, bueno, tuvieron sus consideraciones, pero creo que aquí sí tal vez hubiese quedado un poquito más elevada, igual que para funcionarios empleados, dos terceras partes, porque dice, si como consecuencia de la coacción resulta, dice, afectada la integridad física o la vida del privado. Estamos hablando de un delito contra la vida, homicidio, o la vida de la familia, por las coacciones no pagó y fueron a matar a una familia. Entonces dice que la coacción se les va a aumentar una tercera parte, pero es la normativa, pues, y vamos a tener que aplicar, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir encontrando. Bueno, seguidamente, entonces, pues vean ustedes, ahí tenemos tres supuestos importantes de ese artículo. Otro delito, 261, la extorsión. Vemos nosotros que el delito de extorsión refiere una punibilidad actual y sabemos, pues, entendemos en sociedad que el delito de extorsión se comete cuando se exige una cantidad de dinero bajo amenazas de muerte o una intimidación a cambio, pues, de no realizar dicho atentado. Vemos esta amenaza como esa procuración de lucro injusto, que es un dinero no obtenido de un trabajo, por eso es lucro injusto, y vemos que actualmente pues tiene una pena de prisión de 6 a 12 años. Esa pena pues sigue manteniéndose dentro de lo que es el delito de extorsión y que actualmente hasta antes de entrar en vigencia esto era lo que teníamos en nuestro código. Pero cuando entra en vigencia, entonces ahora tenemos ese delito de extorsión con dos párrafos adicionados. Entonces, bueno, el primer se reforma al artículo 61, pero en realidad, si ustedes prestan atención, fue un punto en coma y unas letras que variaron del primer párrafo. Ahora, estos sí se adicionaron. Fíjense, analicemos esta reforma. Si el delito de extorsión es cometido por integrantes, aquí sí le marcaron bien, maras o pandillas designadas, y les vuelvo a resaltar, designadas. Ya vimos cómo se va a designar. Ok, integrantes de maras o pandillas designadas como organizaciones criminales transnacionales, a quien finja ser de ellas, la pena se aumentará en una tercera parte. Entonces, si la extorsión deviene de una, miren, mara o pandilla, entonces aquí la pena se va a aumentar.
se va a aumentar en una tercera parte. Estamos hablando de una punibilidad mínima de 6, aumentar en una tercera parte a 8 años. Esperaríamos una pena de 8 años, pero hay supuestos. Porque en algunos casos ya el delito de extorsión aumentó sus penas. Ahora aumentó, sí, pero hay supuestos para ver el aumento. ¿Verdad? O sea, no siempre. Si es delincuencia común, ahí está el supuesto claramente de 6 a 8 años. Ahora, si ya es cometido por mara o pandilla, porque el decreto 11/2025 va relacionado a maras o pandillas, entonces se va a aumentar. Siguiente, tercer párrafo. Asimismo, durante el desarrollo del proceso penal relacionado con este delito, que es el de extorsión, pero escuche, otro supuesto, durante el desarrollo del proceso penal relacionado con el delito, el juez podrá dictar, queda facultad, podrá dictar precautoriamente, nuevamente como en la coacción, inmovilización de cuentas bancarias de las personas vinculadas a proceso penal. ¿Cómo se vincula? Les dije anteriormente, mediante el auto de procesamiento. Les puede darse esa eh, inhabilitación del producto financiero, que serían cuentas bancarias cuando el delito se relacione con cuentas bancarias, ¿ya? En el tema de la extorsión. Pero dice durante el desarrollo del proceso penal, en ese momento. Y como les dije, quedaremos a esperas de qué es lo que va a pasar ante los órganos jurisdiccionales en las distintas actuaciones procesales, en donde si el juez lo hará de oficio o a petición del Ministerio Público. Siguiente, vean ustedes. Ese 261 establece otra parte importante, compañeros, para quienes están ahí próximamente a evaluarse de su examen técnico profesional y, compañeros, colegas, vean, porque en algunos casos bueno, hemos escuchado posiblemente, no lleva ni un mes esta normativa vigente. Dice, es que cuando se comete el delito de extorsión y la persona ha prestado su cuenta bancaria, puede quedar exenta de responsabilidad penal porque solo prestó la cuenta. Y creo que ahí hay una mala interpretación, porque no es que quede exenta. La persona podrá eximirse de responsabilidad penal bajo las siguientes circunstancias, porque en Guatemala hay muchos casos en donde las personas prestan la cuenta bancaria y cometen el delito de extorsión. Ya hay también jurisprudencia en la cual se establece que el uso de la cuenta bancaria que se proporciona para el depósito del dinero exigido a la víctima bajo amenaza de muerte, que es la extorsión, convierte a la persona en autora. Por eso se recordarán ustedes que está el artículo 36, autores del Código Penal numeral tercero, la autoría por cooperación. Entonces son de cierto modo cooperaciones en esa distribución de funciones o papeles criminales, que ya la Corte lo ha determinado. Pero, ojo, vean este último párrafo. Dice, si la tercera persona a la que se refiere el párrafo de este artículo, que es la extorsión, escuchen, en este caso sería lo que les dije, autores, por cooperación, recibe dinero en sus cuentas bancarias o otros productos financieros bajo amenazas directa o indirecta, se le podrá eximir, primer supuesto, que reciba el dinero, pero porque lo han amenazado. Y en muchos casos llegan las personas diciendo, es que me amenazaron, por eso presté. O hay personas que aquí no lo dicen, pero refieren, me engañaron, ¿verdad? Pero es que mediante amenaza o violencia indirecta, son dos supuestos, o lo amenazaron o existe una violencia. Se le podrá eximir de responsabilidad penal. Pero escuche esto, siempre que la persona denuncie y colabore. El supuesto acá es denunciar o colaborar durante el proceso penal. Y ojo, nuevamente, dice, denuncie o colabore durante el proceso penal. Eso da la norma más favorable es, bueno, si lo van a procesar y dice que prestó la cuenta, va a denuncia y denuncia en contra de a quién lo amenazó. Y todavía la ley dio la facultad para que una vez procesada pueda presentar su denuncia. Dice, proporcionando información fehaciente. O sea, no es solo decir es que fue, fue fulanito. O sea, una información fehaciente y útil para la investigación, que a criterio de juez, del Ministerio Público o el ente investigador así se considere fehaciente. ¿Qué es fehaciente? Que se tiene que corroborar. Entonces, ojo con esto. No es que quede totalmente es eximente para quien preste la cuenta.
Bueno, vamos acá. Otro delito que quedó también reformado, ¿verdad? Que es la usura. Fíjense que en el tema de la usura, vean, esta usura, comete delito de usura quien exige a su deudor de cualquier forma un interés máximo, ¿verdad? Por esos réditos. Pero vean ustedes, la pena entonces acá, vean, para la usura, ahora la tenemos contemplada de 4 a 10 años de prisión. Anteriormente, pues era menor, ahora sí lo tenemos ya más elevada, de 4 a 10 años de prisión y una multa de 200 a 500,000 quetzales. Acá yo creo que también el Estado es bastante preventivo en cuanto a no permitir que personas extranjeras vengan e intimiden, por ejemplo, a guatemaltecos o cobren cantidades excesivas en ese rédito en cuanto a el pago de la deuda que se pueda tener. Por eso dice exigirle a su deudor. Entonces aumenta la pena y a toda persona extranjera, incluyo o le da siempre vigencia a la inhabilitación pena accesoria, que dice, resulta responsable del delito de usura, se deberá ordenar la expulsión del territorio nacional. Situación que ya está dentro de las penas allá en el Código Penal. Entonces queda esa expulsión. Esto es lo que sufre la usura en sus modificaciones y creo que es bastante bueno para la ciudadanía guatemalteca. Bien, vamos acá. Ese último párrafo del artículo 391 que establece el delito de terrorismo. También viene a reformarse en ese último párrafo del delito de terrorismo. Se queda porque la ley así lo determina, ¿verdad? Grupos criminales transnacionales y terroristas, denominados maras y pandillas. Entonces, dice, si el presente delito, es decir, de terrorismo, 391 del Código Penal, es cometido por mara o pandilla, organización criminal, la pena será aumentada en una tercera parte. Entonces ahí también, compañeros, sufre un aumento de pena, que no es mucha la frase, pero vean, pues sí, habría que agregarla o bien tenerlo muy en consideración, porque seguramente en el examen técnico profesional nos van a preguntar cuáles son esas reformas al Código Penal que viene a incluir este decreto 11/2025. Hay un aumento de pena, si es por mara o pandilla. Siguiente, procesal penal. Vean con el tema del procesal penal, pues, ¿qué es lo que se viene a reformar? El Código Procesal Penal, primero, en el artículo 264, establece las medidas sustitutivas, pero también establece un párrafo de quienes no pueden gozar de medidas sustitutivas o no podrá concederse ninguna medida sustitutiva en casos instruidos contra. Y nos va a dar ahí un listado. Pero con este decreto lo que viene a hacer es adicionar una literal E a ese artículo y incluye la extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y reclutamiento ilícito de menores. Ya vimos el delito de reclutamiento ilícito de menores, que es el nuevo delito creado en la ley contra la delincuencia organizada. Pero, ojo, ¿por qué? Tendríamos, como les digo, vamos aquí empezando con esta normativa y tendríamos que ver de qué forma pues se va aplicando, pero aquí claramente prohibición para medidas extorsiones, extorsión. Prohibición para medidas extorsiones, obstrucción extorsiva de tránsito. Lo que sí es cierto es que, fíjense, obstrucción extorsiva de tránsito es un delito. Reclutamiento ilícito de menores de edad es otro delito, ambos en el 11 de la ley contra la delincuencia organizada. Pero la prohibición tenemos que tomarla en cuenta y por eso les digo, vamos a esperar algunos criterios judiciales. ¿Por qué? Porque es el origen de esta reforma es con esta ley antipandillas. Entonces, si el hecho delictivo relacionado con una pandilla aplicaría la prohibición o quedaría aplicable para delincuencia organizada, entendiendo que la delincuencia organizada común y ahora por maras o pandillas. ¿Bajo qué contexto se cometió el hecho criminal? O por el hecho de existir el autoprocesamiento por extorsión, obstrucción extorsiva, transacción intimidatoria o reclutamiento ilícito de menores de edad, se va a aplicar. Porque si vemos el delito de reclutamiento ilícito de menores de edad, no deja determinado claramente que sea la mara o pandilla que vaya a reclutar al menor. Sin embargo, surge de ese 11 bis.
Entonces queda abierto para una delincuencia organizada, porque la propia delincuencia organizada, por ejemplo, hay delincuencia organizada que se dedica al narcotráfico, ¿verdad? Entre otros hechos delictivos, que también puede reclutar menores. Entonces, a ellos también se les podría aplicar este reclutamiento ilícito de menores, ¿verdad? Entonces, eso es parte del, como les digo, la experiencia, ¿verdad? Y al pasar el tiempo nos irá dando esas orientaciones y nuestras cortes que irán resolviendo distintos, ¿verdad? Recursos, pues, y acciones que puedan plantearse. Siguiente, otro, miren ustedes, aquí fue otro golpe duro porque fíjense que anteriormente quienes, quienes pues vemos el tema de proceso penal y estamos en constante litigio, veíamos nosotros cómo es que se incluye la aceptación de cargos y esta aceptación de cargos, pues si bien es cierto, en su momento dejó excluida de aplicación el delito de extorsión, vean ustedes, eh, pues porque claramente veamos ahí que igual pues ya queda, pero ahora viene y lo deja como tal, prohibido, también obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y reclutamiento de personas menores de edad. Así lo deja ese artículo en el 491, ¿verdad? Extorsión, expulsión extorsiva de tránsito, como esa reforma a esa literal A del 491. Anterior a esta reforma, es decir, antes del artículo, antes de la entrada en vigencia del decreto, que sería el 11 de noviembre, pues veíamos que una persona procesada podía aceptar cargos por el delito de obstrucción extorsiva de tránsito. Y que anteriormente, se recordarán ustedes que les expliqué que la pena era de 6 años. Entonces, aplicaba desde la primera declaración 6 años, se le rebajaba a la mitad, que son los 3 años, ¿verdad? Conforme a la aceptación de cargos o conforme el momento procesal que ellos aceptaban. Pero hoy vemos que el 491 dice prohibido. No hay restricción de rebajas de pena. Entonces, pues creo yo que ahí ya no van a aceptar cargo, que tendrían que aceptar la pena en su totalidad, que serían los, eh, ¿cuánto era? Eran 8 años, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya no sería viable. Bueno, entonces, vean pues compañeros, eso es importante. También el reclutamiento ilícito de menores de edad. Pero ya quería a disposición de una normativa y que podamos ver nosotros cómo se desarrollará cada uno de los procesos para tener algunos detalles prácticos. Esta normativa también crea disposiciones finales y transitorias. Ok, en esta última parte de las disposiciones finales y transitorias, fíjense pues, establece ese artículo 16 del decreto la adquisición de equipo táctico. Y que salimos de las reformas y entramos a otros detalles. Disposiciones finales y transitorias. Que el Ministerio de Gobernación podrá adquirir o deberá adquirir equipo táctico para fortalecimiento de capacidad de combate de actividades de grupos delictivos organizados, maras o pandillas. Y fortalecer a sus distintas unidades especializadas. Algunas unidades especializadas que les he hecho referencia, como por ejemplo DIPANDA, CAT, que es el Centro Antipandillas Transnacional, y DEIC, ¿verdad? Que son tres, ¿verdad? Encargadas principalmente de fortalecimiento y combate a los grupos criminales, pandillas o maras, y da una asignación de un monto destinado para la adquisición de equipo táctico de, vean allá, 200 millones. Y ese artículo 16 da algunas referencias, incluso algunas condiciones de cómo se va a adquirir la modalidad de adquisición indicadas conforme a la ley de contrataciones del Estado. Pero eso ya lo va a dar ya lo harán ellos a nivel de esto. Pero vean ustedes la imagen, a eso se refiere el equipo táctico. Dotarlos, porque vemos nosotros actualmente, la delincuencia organizada posee un equipo táctico, ¿verdad? Claramente, pues ilegal, pero táctico, que superaría incluso en algunos momentos a nuestras fuerzas, ¿verdad? De policía o especializada. Pero por eso es que se les debe de dotar, porque si se trata de combatir a esos grupos delictivos, obviamente estas divisiones especializadas encargadas deben de estar bien dotados. Ok,
Entonces, también crea, escuchen, también crea algunos plazos, porque hay artículos por eso transitorios que nos va a dar algunos plazos. Por ejemplo, vean ustedes acá, dice que se recuerdan ustedes de la creación de base de datos de la ley contra la delincuencia organizada. Pues hay un plazo para esa creación. Así como también, compañeros, habrá un plazo para que los compañeros que están pendientes de su examen técnico profesional se puedan examinar. También hay un plazo. Y el plazo también será en el 2026, en donde nosotros iniciamos curso en el Instituto de Preparación de Privados. Iniciamos cursos normal, intensivo y curso de repaso para quienes desean incorporarse. Por eso, hablando de plazos, tenemos ahí pues en enero, ¿verdad? Iniciamos los cursos normales, intensivo y repaso. Intensivo dura 4 meses, normal 6 meses y repaso 2 meses. Pueden inscribirse, pueden comunicarse al número telefónico que es el 5413-1333 para que puedan, pues de cierto modo, obtener su cupo. Creo que por ahí les van a colocar el afiche para que ustedes puedan tener detalles más relacionados en el tema. Pero cordialmente invitados y desde ya serán bienvenidos al Instituto de Preparación de Privados para que puedan ustedes tener conocimientos técnicos, doctrinarios, jurídicos y sobre todo prácticos que les ayudarán a sustentar de mejor manera su examen técnico profesional, aprobarlo y también incorporarse con éxito a su ejercicio práctico. Bueno, 5413-1333 será el número telefónico donde deberán comunicarse para solicitar información. Y posiblemente esta noche se gane alguna beca. Vamos a rifar las becas, como también algunos libros. Así es que ya vamos aquí en las disposiciones finales y vamos a tener los nombres de los ganadores. Bien, vamos entonces pues compañeros, vamos a continuar. El artículo 55, ley del régimen penitenciario, perdón, establece esa base de datos y se le da, ojo, al sistema penitenciario, ¿verdad? Al Ministerio de Gobernación, para que cree y alimente la base de datos en el plazo de 3 meses a contar, a partir de la vigencia de la presente ley. Y ojo, ¿cuándo entró en vigencia? Entró en vigencia el 11 de noviembre. Entonces, se le dan 3 meses. Y ya pasó, bueno, ya casi va a pasar un mes. Es que el tiempo está pasando tan rápido y pilas para quienes están estudiando su fase pública, se van a examinar el otro año, el tiempo está pasando rápido. Tienen que estudiar, constante estudio. Bueno, 3 meses. Siguiente. Ojo, amplía la competencia de jueces de mayor riesgo. También se va a dar un plazo. Y esto quedó determinado allá en el artículo 17. También se le concedió un plazo de 3 meses, ojo, a la Corte Suprema de Justicia, en el momento que entró en vigencia para que implemente medidas de ampliación de competencia de los jueces de mayor riesgo para que sean los jueces de mayor riesgo los que conozcan los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales transnacionales terroristas, maras o pandillas. Entonces vamos a ver que serán competencia de los jueces de mayor riesgo, quienes estarán encargados de conocer los hechos delictivos cometidos por estos grupos criminales. ¿Verdad? Que así sean, ojo, que así sean designados, ¿verdad? Designados. Bien, el contenido de la presente ley, ¿verdad? Establece para el tema de competencia que cada vez que se mencione la palabra mara o pandilla debe entenderse que se refiere a grupo delictivo organizado u organizaciones criminales transnacionales terroristas ya designados. Escuche, ya designados, dice. Siguiente. Infraestructura especializada. Creo que aquí también hemos visto algunos comentarios, hemos visto también cómo podríamos ver este siguiente artículo 18 del decreto. Dice, para fortalecimiento de las medidas de seguridad, escuche, ¿qué es lo que ordena? ¿Qué es lo que ordena el decreto? La Dirección General del Sistema Penitenciario en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia. Ese es un plazo. Debe adecuar instalaciones, por eso les he resaltado.
debe adecuar instalaciones diseñadas específicamente para el resguardo supervisado de los privados de libertad. Entonces, aquí lo que está haciendo ese primer párrafo es decir, debe adecuar instalaciones. Siguiente párrafo, dejó determinado. Ese adecuamiento de instalaciones debe llevar salas de videoconferencias. ¿Para qué? Para que puedan tener audiencias los privados de libertad. Pero también ahí dice, después de lo le he marcado audiencias, dice consultas médicas, pero también tiene que tener esa especialización. Ahora, fíjese, de igual manera, dichos centros de detención contarán con personal, instalaciones y equipo básico adecuado para proporcionar asistencia médica integral de personas privadas de libertad, que los famosos hospitalitos que están dentro del sistema carcelario. Ya está, incluso ya está dentro de la ley del régimen penitenciario, que tienen un derecho a la salud. Por eso se crean esos centros hospitalarios dentro, pero ahora viene a reforzarlo doblemente y se cree y tenga bien esos centros de salud, de asistencia, principalmente para tratar a estos grupos criminales. Siguiente, vea usted, artículo 19. Artículo 19. Se da la creación de centros de máxima seguridad. Y por ahí escuchaba a alguien decía, bueno, no he visto que empiecen la creación del centro. Y ya pasó casi un mes y no han empezado, no han puesto la primera piedra. No es esto así. Hay que analizar la ley. La ley en ese artículo transitorio deja un plazo, pero ordena la creación de un centro de máxima seguridad. Escuche, máxima seguridad para maras y pandillas, grupos criminales organizados, o sea, dedicado a ellos. Y ahí hay un ejemplo de una, así es como creo que podría ser, al final no se ha aprobado, pero así como lo ven ahí en pantalla, así creo que está diseñado, como es que lo quieren implementar, ¿verdad? Pero vean ustedes, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Gobernación deberá iniciar la construcción de un centro de detención preventiva de máxima seguridad y cumplimiento de condenas, ¿ya? Eso lo dejó determinado el artículo 19. Centro de Construcciones de Detención de Máxima Seguridad para maras y pandillas. Pero, ojo con esto, específico para el tratamiento, ¿verdad? Construir y habilitar centros de privación de libertad y centros de cumplimiento de condena. Pero ahí está, compañeros, es un año, deberá iniciar la construcción un año a partir de la entrada en vigencia. Entonces, tenemos que esperar ahorita para que hagan sus trámites y puedan tener en cuenta muchas situaciones administrativas. Pero un año, no nos dejemos llevar por comentarios a veces, ¿por qué no han empezado? Ahí está la ley, dígale, ahí está el artículo 19, dice un año después de su entrada en vigencia, ahí sí no ponen la primera piedra, ahí sí pues ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, pues compañeros, creo que hemos aguantado, hemos llegado a 1 hora y media de contenido, hemos analizado, hemos analizado distintos temas, ¿verdad? Relacionados principalmente a este decreto 11-2025. Bueno, ahora, creo que por ahí algunos están interactuando. Yo creo que por aquí ya me han enviado los datos de las personas, pero ojo porque las personas tienen que estar conectadas. Tienen que estar conectadas. Tienen que decir, aquí estoy, venga, ahí en el chat, tienen que decir, aquí estoy, ¿verdad? Para el tema de la rifa. Ahora fíjense, pero ahorita vamos a rifar los dos libros y también vamos a rifar lo que es las dos becas. Bueno, aquí hay algo importante, nuevamente en pantalla, el inicio del curso. Para quienes deseen incorporarse, serán bienvenidos y podrán pues ya tener más detalles técnicos y prácticos relacionados a cada una de las leyes penales especiales y en temas administrativos, laborales y constitucionales. También quiero, compañeros, ahorita me van a enviar los nombres para que vamos a hacer ahí la rifa. Quiero comentarles también y tomen nota de lo siguiente. Este decreto 11-2025, escuchen esto, posteriormente fue reformado.
No sé si ya lo sabían, pero este ya fue reformado a la ley, pero no tiene ni siquiera un mes, sí, pero ya está la reforma. Y fíjense que esa reforma se la da el decreto 15-2025. Entonces, 15-2025 viene a reformarlo, fíjense ustedes. Entonces es importante para que pues ustedes ahí pues tomen nota. 15-2025 vino a reformar, anote. El 15-2025 vino a reformar el decreto 11-2025, compañeros. Y saben principalmente en dónde se dio la reforma, para que tomen nota. Se dio la reforma principalmente de el artículo, vamos a ver, nuevamente reformaron, para que tomen nota ustedes, les voy a, solo déjenme ver el artículo aquí, sería el artículo de su decreto 11-2025, sería el artículo 3. Acá vean en pantalla. Acá, este artículo 3 del decreto 11-2025, ¿por qué? Porque había quedado que se reformaba anteriormente en el decreto 11-2025 quedó que se reformaba la literal E7 y la literal E8, E7 y E8, ¿verdad? Pero si ustedes analizan su ley contra la delincuencia organizada, el E7 establece el hurto de fluidos, robo de fluidos y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Bueno, entonces ese sigue, porque dijeron, bueno, pero entonces ya no está el 7, se reformó. No, ese siempre sigue, el hurto de fluidos, ok. Pero entonces, con este 15-2025 pasó ya no a ser E7 ni E8, sino E8 y E9. Por eso es que yo les he colocado ahí E8 y E9. Ahora sí ya quedó en sus apartados específicos, pues compañeros, ¿verdad? Eso es principalmente para que pues tomen nota y si les llegaran a preguntar en el examen privado, está el 11-2025 y posteriormente se viene a reformar con el 15-2025. Bueno, pues compañeros, yo creo que estamos por ahí. Ya tengo los nombres por acá. Por favor, presentes ahí en el grupo. Presentes en el grupo. Vamos cerrando la conferencia. Vamos cerrando la conferencia. Presentes, vamos por acá. Ya tengo los nombres. Primera ganadora de la noche. Vamos a primera ganadora de la noche. Vamos con el libro. Primer libro ganadora de la noche. Raquel Ramos. Así registró sus datos. Raquel Ramos. Entonces, por favor, Raquel, puede indicar si está presente en la presentación. Aquí estoy, licenciado. Pero dice Miriam Aguilar, no es Raquel, Raquel Ramos. Dice Raquel Ramos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya se desconectó. Aquí estoy, dice Jennifer, pero no es Raquel Ramos. Vea si está presente Raquel Ramos, ya presente en el grupo ahí en el Facebook. Coloque presente. Raquel Ramos, creo que no está. Bueno, vamos con él. No está Raquel Ramos. Ok, ya está, entonces Raquel Ramos. Bueno, ya está confirmada Raquel Ramos. Vamos entonces, primer libro de la noche. Pilas ahí a compartir. Recuérdense que tienen que cumplir con los requisitos que dejamos, ¿verdad? Que tenían que darle like a la publicación, compartir la publicación, compartir la conferencia y etiquetar a 2 compañeros. Vamos ahora con el ganador de la primera beca. Vamos, ganador de la primera beca. Aparece registrado como Jeffrey García. Miren, recuérdense que también se les va a extender diploma, pero no sé si así dejaron su nombre, si así será para el diploma, pero
Solo Jeffrey García. Así como hayan registrado, así será emitido. Jeffrey García. Bueno, él me ayuda ahí para ver si está Jeffrey García. No he visto que esté Jeffrey García. Raquel Ramos, sí, ahí está. Jeffrey García. Parece ingeniero, si nos colabora ahí viendo si ya respondió. Ganador de beca, Jeffrey García. Vamos, todavía tenemos un libro y todavía tenemos una beca. Así que la suerte nos acompaña. Ya tenemos un libro y tenemos una beca, pues compañeros. Bueno, ¿no está Jeffrey García? Ok. Muy bien, Jeffrey García ya dijo presente esta noche. Vamos con el siguiente libro. Bueno, aparece Godoy Rocío o Rocío Godoy. Vamos, veamos si está presente. Siguiente libro. Libro de Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Déjenme contarles que ese libro pues es parte de mi autoría. Es un libro práctico, se llama Derecho Procesal Penal Guatemalteco, la práctica del abogado. Así es que pues con mucho gusto les comparto que es parte de mi autoría y pues espero les pueda servir a ustedes dentro de su preparación académica y también en su ejercicio profesional. Está diseñado para ese ejercicio práctico. Jeffrey Godoy Rocío se encontrará. Bien, para comprar el libro, están preguntando en el grupo, lo hacen a través de la editorial estudiantil Fénix. Ellos son los que se encargan de la distribución del libro. Editorial estudiantil Fénix, ¿verdad? Editorial estudiantil Fénix. Bien, se encuentra Rocío Godoy, Inge. Bueno, no está presente Rocío Godoy. Creo que podemos ahí, pues, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos con la siguiente beca. Siguiente beca. Vamos a ver, dice Rocío Godoy, pero no la vi. Bueno, ya está Rocío Godoy, sí, ya está presente, pero no se distrajo un momento. Bueno, siguiente, aparece Yoxi Rodas. Yoxi Rodas, compañeros. Recuérdense darle like y compartir a la página. Vamos a tener otras actividades académicas donde también podrán ser parte de los sorteos, podrán ser también optar a incluso algunas becas. Vamos entonces con Yoxi Godoy, si se encuentra presente. Se hizo acreedora de su beca. Yoxi Godoy. Yoxi Godoy. Sí, Rocío ya está, compañeros. Siempre le vamos a dejar el link ahí para que puedan nuevamente ver la conferencia. Yoxi Rodas. Yoxi Rodas. Así, Yoxi Rodas. Bueno, ya está presente por ahí Yoxi Rodas. Muy bien. Felicitaciones, compañeros, a quienes hicieron ganadores. Felicitaciones. Tienen que comunicarse al número telefónico que ven en pantalla. Por favor, comuníquense de una vez, 5413-1333, para que les den los lineamientos que deben de seguir para poder obtener los libros y también la beca. Recuérdese que, pues, si ya es profesional y se ganó la beca, pues puede indicarnos y con mucho gusto vamos a darles ahí, pues, el libro. Así es que los veo entonces en una próxima conferencia. Tengan todos muy buenas noches y para quienes deseen incorporarse, los esperamos en enero en nuestros cursos presenciales y virtuales. Fase pública
será aprobada en el 2026. Esa es la meta. Buenas noches y buen descanso. Gracias por su asistencia.